Muy buenas tardes para todos. Estamos en el primer debate del proyecto de acuerdo 025 del 3 de febrero del 2021, por medio del cual se exonera el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de San Pedro de los Milagros del pago de las estampillas Pro Cultura y Pro Adulto Mayor y la tasa Pro Deporte y Recreación, en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1575 del 2012. Entonces, este proyecto ya ha surtido pues en nuestra comisión como el estudio suficiente, además del hecho pues por el ponente que enseguida nos expondrá su informe de ponencia. Pero para empezar esta sesión, pido por favor a la señorita secretaria que nos lea el orden del día. Que sí, señora presidenta, procedo entonces con la verificación del quórum de la Comisión Tercera Permanente y le ofrezco un cordial saludo a todos los integrantes de esta comisión, al igual que la invitada del día de hoy, la comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos, y un cordial saludo a toda la comunidad sanpedreña. Procedo entonces a verificar quórum. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Concejal Eduard Gómez Gómez. Concejala Daniela Munera Medina. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz, no ha ingresado. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Bueno, el día de hoy contestan 4 concejales. Al llamado de lista se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. El concejal Carlos Mario Pérez Ruiz no ha ingresado aún. Procedo con la lectura del orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y discusión del orden del día. Tercero, intervención de la comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro de los Milagros, Daisy Carolina Sánchez Marín, e interrogantes por parte de los concejales. Cuarto, intervención del concejal ponente, el concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Quinto, primer debate del proyecto de acuerdo número 25 del 3 de febrero del 2021, que se aclara que está a la continuación porque no se había declarado suficiente ilustración. Sexto, votación y aprobación del proyecto de acuerdo 25 del 3 de febrero del 2021. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Ya, señora presidenta, para someter a consideración. Muchas gracias. Entonces, leído el orden del día, someto a consideración de nuestra comisión este mismo. Bueno, dado que no hay ninguna consideración, entonces someto a votación el orden del día. El orden del día es aprobado con 4 votos a favor. Bueno, se continúa entonces con el punto tercero, intervención de la comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Daisy Carolina Sánchez Marín, e interrogantes por parte de los concejales. Bueno, agradecemos durante todos estos estudios el primer debate que fue suspendido por no haber suficiente ilustración, pues hemos tenido acompañamiento del Cuerpo de Bomberos en representación de su comandante. Entonces ahora esperamos, Sargento Carolina, que nos dé la ilustración del caso para este primer debate. Esto está siendo pues también transmitido como por nuestros medios, todo lo que usted quiera expresar frente a este importante proyecto de acuerdo a la comunidad y a esta comisión de presupuesto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes, honorables concejales, por la invitación el día de hoy y para poder responder a varios interrogantes que quedaron en la sesión pasada. Me gustaría preguntar algo, si de pronto ahorita, después de que haga mi intervención y ustedes tengan preguntas, ¿puedo responder? Sí, en el orden del día las incluimos afortunadamente esta vez y están los interrogantes por parte de los concejales. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. De nuevo me presento, yo soy la sargento Daisy Carolina Sánchez Marín, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de San Pedro. Este proyecto de acuerdo que el señor alcalde nos presenta el día de hoy es para exonerar al Cuerpo de Bomberos del pago de las estampillas Adulto Mayor, Deporte y Cultura, ¿cierto? Que se han venido pues cobrando a través de los servicios que nosotros prestamos como contratistas. En los años pasados, desde el 2013 más o menos, que nosotros venimos contratando con el municipio y pues haciendo un promedio de todas estas estampillas que el Cuerpo de Bomberos ha pagado, suman más de 50 millones de pesos. Teniendo en cuenta que el promedio anual del pago de estas estampillas por contrato ha sido de 10 millones de pesos.
¿cierto? Y que obviamente, pues, como lo decían ustedes en la sesión anterior, han ido aumentando. ¿Por qué? Porque es que cada año aumenta el valor del contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Ustedes hablaban la vez pasada de que aumenta bastante teniendo en cuenta la inflación y muchos otros aspectos que pues hay en nuestro país y a nivel mundial. Y es cierto, pero recordemos que el servicio de bomberos es un servicio público esencial y que es un servicio a cargo del Estado, o sea que el municipio de San Pedro como Estado es el que tiene que garantizar la prestación de estos servicios, como a través de los cuerpos de bomberos oficiales, si se tuviera dado el caso, pues en el municipio no se tiene un cuerpo de bomberos oficial, o a través de los cuerpos de bomberos voluntarios, que somos entidades privadas sin ánimo de lucro. Dado esto, entonces hemos realizado pues estos contratos de prestación de servicios con el municipio y como contrato de prestación de servicios se nos retienen estos dineros por concepto pues de estas estampillas, ¿cierto? Lo que yo les decía a ustedes en las sesiones pasadas, ese dinero que nosotros dejamos de percibir por concepto de estampillas lo necesita en este momento la institución para poder mejorar la capacidad operativa y técnica, ¿cierto? Que se traduce básicamente en capacitar el personal y en dotación de herramientas, inclusive hasta en contratación de más personal. Porque como les decía, las normas internacionales hablan de que debe haber un bombero por cada 1000 habitantes y nosotros en este momento de planta somos 5 bomberos para un aproximado de 27.000, 28.000 habitantes que hay en San Pedro, ¿cierto? Nos da unas cifras el DANE y otras cifras nos las da el CISBEN. Entonces, pues yo creería que en estos momentos son más creíbles las cifras del CISBEN, porque en nuestro municipio hay mucha población flotante, ¿cierto? Y extranjera, dado el caso, los venezolanos, ¿cierto? Entonces se hace necesario que esos recursos que está dejando de percibir el Cuerpo de Bomberos por el contrato, nosotros tengamos como ese acceso a ellos para que podamos mejorar muchísimamente nuestra capacidad operativa y que ha sido pues como algo en lo que hemos mejorado muchísimo, si ustedes lo ven o lo recuerdan, como sanpedreños que todos somos. El Cuerpo de Bomberos se creó en el año 2009 y solamente éramos 6 personas, prácticamente la junta directiva. Y hoy somos 13 bomberos, ¿cierto? Entonces ha ido mejorando operativamente. En el año 2009 el Cuerpo de Bomberos no era operativo, inclusive hasta el año 2013 fue cuando el exalcalde Jader hizo la consecución del camión de bomberos, el Hospital Santa Isabel nos entregó la Toyota en comodato y con eso pues hemos venido trabajando y ahora desde el año pasado que contamos pues con la camioneta, ¿cierto? Del vehículo de intervención rápida. Entonces ha habido en el tiempo, en muy corto tiempo, muchas mejoras, tanto que pues bueno, se construyó la sede y otras cosas, ¿cierto? Pero no es suficiente. Yo les envié a ustedes a través del correo del Consejo Municipal un correo electrónico con la normatividad de bomberos, ¿cierto? Que está la resolución 1127 del 2018 y la resolución 0665 del 2014, que son los reglamentos técnicos, operativos y administrativos de los cuerpos de bomberos de Colombia. O sea, cómo debe de ser un cuerpo de bomberos en Colombia para prestar ese servicio público esencial, sin importar si es oficial, si es voluntario o inclusive si es aeronáutico, ¿cierto? O sea, los aeropuertos. Tenemos que tener unas especificaciones técnicas de acuerdo a la población en la que se encuentra ese cuerpo de bomberos, ¿cierto? Para el municipio de San Pedro hay varias. Ya tenemos algunas, ya podemos sentirnos satisfechos de que cumplimos con algunas, con las más importantes. Tenemos una sobretasa bomberil, ¿cierto? Que la ley nos da pues esa facultad de crear las sobretasas, que en este caso sería el recurso económico. 2, tenemos la estación de bomberos, la sede. Tenemos un parque automotor en buen estado para suplir las necesidades que hay en el municipio. Tenemos un personal capacitado, pero no es suficiente porque San Pedro de los Milagros en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento
bastante amplio en materia de obras, ¿cierto? Obras civiles, vivienda, infraestructura. Ya tenemos ¿cuántos polideportivos? Pues lugares para hacer deporte, ¿cierto? Varios. Hay muchos proyectos de vivienda y se vienen muchísimos más. San Pedro está creciendo, inclusive en las veredas. Hay que mirar todos los riesgos que tiene el municipio, riesgos de inundación, riesgos de incendio, vendavales, avenidas torrenciales, deslizamientos. Todo el plan municipal de gestión del riesgo también comprende al cuerpo de bomberos como parte operativa de ese. Entonces, San Pedro se está creciendo y obviamente como el municipio crece, sus instituciones también deben de crecer, ¿cierto? Y por eso hay que inyectarle presupuesto a las instituciones, en este caso pues a nosotros. Si en el 2014 pasábamos de atender 150 emergencias al año, porque todavía la gente no nos conocía bien, apenas estábamos empezando a posesionarnos, apenas teníamos un parque automotor básico, ahora que tenemos una sede, un personal y mucha más capacidad, ya todo el mundo nos conoce en el municipio de San Pedro, inclusive en los municipios vecinos, de donde también a veces se atienden emergencias, como lo es, por ejemplo, la carretera Medellín-San Pedro, en donde compartimos gran parte de ella con el municipio de Bello. Y si tenemos en cuenta que el municipio de Bello no tiene de pronto en este momento la capacidad de tener a su cuerpo de bomberos con todas las necesidades en esa zona para cubrir sus necesidades, es difícil, ¿cierto? Nosotros hemos apoyado muchísimo esa parte. Inclusive también en Belmira, en Entre Ríos, hemos apoyado otras emergencias y desastres, hasta en Don Matías. Entonces, a medida que la gente nos conoce, se ha ido aumentando la capacidad operativa y se ha ido aumentando la necesidad. Entonces, las personas saben que en el municipio hay un cuerpo de bomberos que presta unos servicios, que está activo, que tiene contrato de prestación de servicios con el municipio. Ellos me pueden ayudar en una emergencia que yo tenga en mi hogar a las 2, 3 de la mañana. Entonces, la gente como ya nos conoce, ya para todo nos llama, inclusive las empresas, como les decía yo pues en los debates pasados. Se necesitan los recursos para poder mejorar la capacidad de la institución. Bueno, otra cosa, por ejemplo, que está en la norma, ¿cierto? Todo lo que debe cumplir el cuerpo de bomberos en cuanto a personal y muchas otras cosas. Los invito a que la lean, a que la revisen, si tienen dudas me preguntan, yo les puedo resolver. Entonces, digamos que con eso doy respuesta en cuanto a algunas preguntas que dijeron ese día. El presupuesto que nos preguntaba el concejal Carlos Mario, ¿cuánto debe ser el presupuesto de un cuerpo de bomberos al año? Ahí yo les pasé el plan operativo para el año 2021 y yo teniendo en cuenta pues las necesidades que se deben cubrir en la institución y a nivel municipal, le propuse al municipio un presupuesto de 260 millones de pesos para contratar el personal, para comprar unas herramientas que se necesitan, para el parque automotor, entre otras, ¿cierto? Miren que pues son 260 millones de pesos para un municipio de 28.000 habitantes, en realidad es poco. Les voy a contar como anécdota en este momento, ahorita me llama un compañero del Cuerpo de Bomberos de Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia es un municipio muy grande, que tiene muchos riesgos, en donde hay un auge turístico muy grande, es un municipio que es patrimonio de la nación. Los bomberos hoy 3 de marzo no tienen contrato y el municipio les ofreció un contrato por 180 millones de pesos. ¿Qué hacen los bomberos de Santa Fe de Antioquia con 180 millones de pesos para todo el año en un municipio como ese, donde hay tantos riesgos, donde tienen una carretera en donde hay múltiples emergencias, múltiples accidentes, Semana Santa? Entonces se necesitan los recursos y cada año se deben aumentar los recursos porque aumentan muchas cosas, la emergencia, el combustible sube, hay que aumentar el salario en base pues al salario mínimo.
muchas cosas, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que cada año también se aumenten los recursos. En el caso de nosotros, esa suba a ese 12 punto algo por ciento, porque bueno, pues nosotros, si seguimos trabajando cada año, imagínense que nosotros todavía estemos contratados por 70 millones de pesos como cuando empezamos en el 2013, ¿cierto? No podríamos trabajar, no habría con qué. Con eso no se paga la nómina de 5 bomberos. Y ningún bombero tendría derecho a su descanso, a sus vacaciones, a nada, ¿cierto? Trabajaría prácticamente de sol a sol y eso obviamente no se puede. Ningún ser humano pues estaría en la capacidad de hacer eso, pues de trabajar de sol a sol, sin ver a su familia, sin ver nada. Entonces ese es el presupuesto que yo le planteé pues al municipio, 260 millones. Otros ejemplos, para que digamos que nos contextualicemos con el presupuesto. Hablemos en cantidades más grandes. El Cuerpo de Bomberos voluntarios de la ciudad de Cali. Es un cuerpo de bomberos voluntarios que su presupuesto anual es de 25.000 millones de pesos. Para una ciudad, para un cuerpo de bomberos voluntarios, porque los bomberos de Cali no son oficiales, son voluntarios. Entonces, miren, son cifras, ¿cierto? Ustedes me habían dicho, por ejemplo, que querían escuchar un poquito más como del tema de cifras y me di pues como en la tarea de investigar ese tema. Entonces, miren como el contexto, ¿cierto? Cada año, obviamente, se tiene que aumentar el presupuesto, porque también cada año salen nuevas normas, hay que estar actualizando la capacitación. Un curso de primeros auxilios, hoy 2021, listo, lo hago con unas especificaciones. Dentro de 6 meses cambian algo en la norma de que ya no se puede reanimar un paciente de X o Y forma, sino que tiene que ser otra, y uno tiene que estar actualizado en eso, porque es que nosotros estamos salvando las vidas de las personas y los conocimientos deben ser actualizados y también las herramientas. Entonces yo creo que con eso queda ya suficiente contexto pues en cuanto al tema del presupuesto anual para un cuerpo de bomberos. Piensen en todos los riesgos que tiene San Pedro en este momento, antes de tomar una decisión, de que estamos creciendo, de que queremos impulsar a San Pedro como un municipio turístico. ¿Qué le vamos a ofrecer a los turistas en materia de seguridad? Si un turista, por ejemplo, tiene alguna emergencia y el cuerpo de bomberos de ese municipio no está en la capacidad de suplírsela a un turista, ¿cierto? Entonces el turista no va a querer volver a San Pedro, no va a querer volver a recomendar a San Pedro. Semana Santa, fiestas de la leche y sus derivados, son los eventos más grandes, y las fiestas patronales del Señor de los Milagros, son las fiestas más grandes que tenemos en San Pedro, en donde un día, por ejemplo, un 3 de mayo, podemos tener una población flotante hasta de 3.000 personas que vienen de otros municipios. Sin un cuerpo de bomberos debidamente capacitado y operativo, ¿cómo podríamos atender los riesgos para toda esa cantidad de personas? Bueno, en cuanto a, ustedes nos decían, por ejemplo, cómo vamos a nosotros a resarcir ese dinero que de pronto dejaríamos de pagarle al municipio por cuenta de las estampillas. Lo estamos haciendo y lo venimos haciendo desde hace muchos años. En la ley 1575, la ley general de bomberos, y en el reglamento técnico, dice que cada uno de los bomberos, sin importar si es personal vinculado, tiene que realizar 300 horas de servicio voluntario al año. Multipliquen esas 300 horas que tiene que prestar cada uno de los bomberos, si somos 13 bomberos, son muchas horas, ¿cierto? Y pónganle un valor a esa hora. Si cada bombero, nosotros en este momento al municipio de San Pedro le cobramos 10.000 pesos valor hora de bombero, hora de trabajo de persona. En otros cuerpos de bomberos, me dio la tarea de investigar, cobran 40 y hasta 50.000 pesos el valor de la hora de trabajo. Entonces nosotros en el momento creeríamos que estamos trabajando bastante económico, ¿cierto?, para el municipio. Entonces multipliquen esas horas, esas 300 horas por 12, 13 bomberos, por un valor de 10.000 pesos. ¿Cuánto nos da?
Eso es una retribución que el Cuerpo de Bomberos le hace a la comunidad, ese servicio voluntario que presta cada uno. Otro servicio voluntario que nosotros hacemos, los accidentes de tránsito. Yo les envié a ustedes al correo electrónico el reporte de siniestralidad del año 2020. Tanto de las emergencias en general como de los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito fueron 108, me parece. Ese registro es el registro único de emergencias de los bomberos de Colombia, que ustedes lo pueden consultar a través de una plataforma que cuando lo quieran hacer me dicen y yo les muestro cómo se hace, ¿cierto? 108 accidentes. En San Pedro de los Milagros, los conductores de motos y de vehículos no tienen casi ninguno sus documentos al día. En este caso, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. De cada 10 accidentes de tránsito que atiende el Cuerpo de Bomberos, el 50% no tiene documentos, entonces no hay a quién cobrarle. Entonces, ese es un servicio voluntario que está haciendo el Cuerpo de Bomberos. Entonces, miren, de esos 108 accidentes, 50 pacientes no tenían su seguro obligatorio. Entonces, fue un servicio que se le prestó a la comunidad. Los otros se le cobran al SOAT. Cada accidente de tránsito, el SOAT lo paga este año 2021 a 300.000 pesos. Porque también sube de acuerdo al salario mínimo. El año pasado el SOAT pagaba 291.600 pesos por atender un herido y llevarlo a un centro asistencial. Para este año quedó como en 300. Entonces multipliquen esos 50 accidentes de tránsito por 300.000 pesos. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto dinero deja de percibir el Cuerpo de Bomberos por accidentes de tránsito cuando la gente no tiene sus documentos o su seguro al día? ¿Y a quién le cobra uno? Porque es que nosotros no podemos llegar a la casa del paciente después de 2 meses de haberse recuperado de su fractura, decirle, ay señor, mire, es que yo lo recogí a usted en el accidente el día tal, el valor de la atención, tanto. Eso no se puede hacer. Porque la ley dice muy claramente que hay una gratuidad en el servicio de emergencias, está en la ley 1575. Entonces, miren que el Cuerpo de Bomberos sí presta muchos servicios de forma voluntaria a la comunidad, que están las horas voluntarias y esa atención de accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito no están dentro del contrato de prestación de servicios con el municipio. Con el municipio únicamente tenemos atención de rescate en todas sus modalidades, o sea, emergencias acá dentro del pueblo, pero que no tienen que ver con accidentes de tránsito. El señor que se desmaya en la calle, los eventos masivos, los incendios, las emergencias con materiales peligrosos, derrames químicos, eso sí está dentro del contrato de prestación de servicios. Los accidentes de tránsito, no. Entonces, de pronto con eso, digamos que doy respuesta también a otra de las preguntas que ustedes habían hecho ese día, de que cómo nosotros podíamos resarcir ese dinero que dejamos de percibir, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen el cálculo, realmente las horas voluntarias y los accidentes de tránsito exceden mucho el valor de lo que nosotros dejaríamos de recibir de estampillas. Bueno, por otro lado, si ustedes votan a favor el proyecto de acuerdo, ejemplo, no podríamos generalizar, ¿cierto? De que, no, es que todas las instituciones sin ánimo de lucro van a venir al consejo a querer que también los exoneremos, ¿cierto? No podemos entrar a generalizar porque a nosotros nos está facultando la ley, ¿cierto? La ley 1575 en su artículo 30, a iniciativa del alcalde y de los consejos municipales y distritales, se puede exonerar a los cuerpos de bomberos del pago de impuestos y estampillas, que no es lo mismo para todas las entidades sin ánimo de lucro.
pues no sé, cierto, no conozco todas las leyes, pero, ejemplo, una fundación que atienda animales de la calle, cierto. No he visto la primera que tenga su norma y que diga que esa fundación se podría exonerar de pago de impuestos. Hay casos específicos y es un caso específico los cuerpos de bomberos. Entonces yo creo que no podemos generalizar. Tal vez otras instituciones lo van a hacer, sí, pero fundamentadas bajo qué normatividad. Muchas gracias, Sargento Carolina. Pues ya queda como la suficiente ilustración para que nos dé tiempo pues de hacer lo otro del orden del día. A propósito de la intervención de la Sargento Carolina, ¿alguno de ustedes tiene preguntas en este momento? Eduardo, el micrófono. Gracias, presidenta. No, es un punto pequeñito y es el tema de la comparación que se hacía con la ciudad de Cali. No me quedó muy claro, a ver si de pronto retomamos ese puntico nada más para hacer la apreciación completa. Exacto. Bueno, por ejemplo, en el municipio de Cali, ¿cierto? En la ciudad de Cali también hay una sobretasa más a ese rubro, ¿cierto? Entonces, obviamente no podemos comparar lo que ingresa por sobretasa bomberil en San Pedro. El año pasado ingresaron en promedio 400 millones de pesos. En Cali, por ser una ciudad tan grande, pueden ingresar perfectamente la cifra que yo les dije. Y ese sería el presupuesto que el municipio, la ciudad de Cali, le entrega al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali para ejercer sus actividades. Entonces miren que es acorde como a la necesidad de la ciudad, ¿cierto? Obviamente, no sé si en Medellín también habrá sobretasa bomberil, no creo, porque pues la verdad desconozco, ¿cierto? Porque en Medellín hay un cuerpo oficial de bomberos, los bomberos son servidores públicos, hacen parte son trabajadores del municipio de Medellín, ¿cierto? Nosotros no. En cambio, entonces miren, por ejemplo, pues en Cali y inclusive pues en muchas otras ciudades del país, en donde los cuerpos de bomberos no son oficiales, sino también voluntarios. Conozco, por ejemplo, que Manizales también tiene cuerpo oficial de bomberos, Bogotá tiene cuerpo oficial de bomberos, no sé, Barranquilla. Entonces miren que el presupuesto debe ser acorde también pues como a sus habitantes y a todo el riesgo que comprende esa localidad, esa ciudad, todos los riesgos que tenga, tanto naturales como antrópicos. Si de pronto hay claridad, sí. Bueno, de acuerdo. Muchísimas gracias, Sargento. Dado que pues ya no hay más preguntas de ningún otro concejal, entonces procedemos con el siguiente punto, la intervención del concejal ponente Wilson de Jesús Agudelo Cardona y Carmona. Y le pido porfa que, dado que pues tenemos sesión plenaria y son las 5:30, se tome 10 minuticos para darnos pues como la claridad y si lo desea pues se haga la lectura del informe de ponencia. Gracias, señora presidenta. Un cordial saludo para usted y todos los compañeros corporados y Carolina, nuestra comandante de bomberos. En general, el informe de ponencia, digamos, nosotros, Carolina, de entrada, yo me sentí más movido a hacer una propuesta de aprobación negativa, es decir, que no se apruebe el proyecto. Es la propuesta que voy a hacer. Y me gusta empezar por eso, porque no me gusta dar rodeos, Carolina, porque yo pienso que usted tiene una expectativa muy importante, muy bien justificada, que yo pienso que de pronto le faltó un poquito de información en términos de información histórica, financiera y de nómina, pero que principalmente faltó más información desde la administración en términos financieros y fiscales. Y varias consultas que nosotros hicimos jurídicas, invitamos aquí a Secretaría de Hacienda. La principal recomendación que nos dieron es ser muy cuidadosos con cualquier tipo de exoneración, porque nosotros podemos entrar incurso en causales de mala conducta o indisciplina, porque nosotros tendríamos que afectar el presupuesto completo de la administración.
Entonces empecé a como a recopilar mucha información y escuchando en los estudios acá las diferentes opiniones. Por ejemplo, el concejal Jaime nos hacía insistencia en el tema de que hay tensión entre los grupos interesados, que puede haber grupos como Tercera Edad que se quedan sin esa plata que puede ingresar al municipio, ¿cierto? El concejal Carlos Mario le hacía la pregunta, por ejemplo, de si se podía suplir en lugar de exogenerar, más bien suplir un gasto que usted necesite adicional, y le hacía una pregunta que si era posible que usted considerara pedir un poco más de dinero justificado técnicamente y no una exoneración. En Hacienda nos dan otros peros, el tema de la descompensación, que no hay fuentes de ingresos que permitan compensar ese menor recaudo, y Hacienda nos da un certificado de impacto fiscal, pero no nos dice cómo se compensaría el menor recaudo. Entonces, digamos que yo fui mirando y yo hago la propuesta negativa, a pesar de que me la quería jugar por este proyecto, y precisamente nosotros desde el año pasado hemos venido con un ritmo muy juicioso esta comisión, haciendo mucho análisis con mucho rigor, y no nos había ocurrido todavía, este es como el segundo caso creo, en que pedimos a la presidenta, al presidente de esta comisión, que se aplace el estudio como para poderle dar una oportunidad más al proyecto, para poderlo salvar, digamos, que no fuera así de una o negado o aprobado, sino estudiar más, poder tener más claridad, porque son temas que tienen que ver con el fisco municipal de cara al futuro. Entonces, lo que usted nos decía, los bomberos oficiales o voluntarios, en casi todos los municipios de categoría 1 y categoría especial, lo que se hace es que se incorpora esa planta a la nómina del Estado, porque como usted lo decía, es un servicio público esencial que el Estado debe proveer. Entonces, ¿qué debemos de cuidarnos nosotros? De que con los contratistas que nosotros contratemos para los servicios, o el municipio contrate, no nosotros, pues en este caso porque nos toca por tiempo a nosotros, pero que el municipio contrate, se deben evitar nóminas paralelas, que con el contrato que se haga, ahí se esté contratando una persona que tenga que tener un tiempo disponible, que tenga que tener servicio al cliente, que tenga que tener, y esa contratación terminan siendo nóminas paralelas, porque es por prestación de servicios. Entonces, allá en la evaluación fiscal, el municipio queda bien evaluado porque está haciendo inversión, pero en el fondo no es ninguna inversión, sino que es un gasto de funcionamiento. Es nómina que se contrata de forma paralela. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos con este tipo de decisiones. Yo lo que le invito es que usted no se dé por vencida, porque no solamente por vía exoneración usted puede compensar esos ingresos, sino que vía otras justificaciones más adelante. Y Carolina, se lo digo con mucha sinceridad y franqueza del respaldo mío, cuente conmigo en futuras gestiones que usted quiera hacer para apoyar y para respaldar su gestión. No me parece correcto que le vacilemos a usted un interés, pero yo personalmente voy a hacer la propuesta y la solicitud a todos los corporados de que votemos negativo. Ya cada uno tendrá consideración lo que quiera votar, porque aquí los votos son, responsabilidad de cada uno de los concejales. Entonces le pido en ese entendido a la señora secretaria, señora presidenta, si me permite, para que nos dé lectura de mi informe de ponencia. Claro que sí, concejal ponente. Voy a proceder con la lectura del informe de ponencia radicado con anterioridad. Se dirige entonces el concejal ponente Wilson de Jesús Agudelo Carmona a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública en los siguientes términos. El suscrito ponente para primer debate del proyecto de acuerdo 25 del 2021, por medio del cual se exonera al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de San Pedro de los Milagros del pago de las estampillas pro cultura pro adulto mayor y la tasa pro deporte y recreación en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1575 del 2012, en cumplimiento del encargo que me hiciera la presidenta de la corporación mediante resolución 15 del 11 de febrero del 2021, por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia.
Análisis de los requisitos de forma, iniciativa para la presentación del proyecto de acuerdo, en este caso es de la Administración Municipal, en cuanto a la unidad de materia de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia, la misma que fue certificada por la presidenta de la Corporación Edilicia previo reparto. En cuanto a la exposición de motivos, de conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo de exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En dicho documento se exponen las razones que dan origen a la solicitud y se justifican los propósitos que busca dicho proyecto de acuerdo. A pesar de lo anterior, muy por encima de la inflación causada para el sector gobierno en 2021 se evidencia un incremento del 12.5% en las apropiaciones de dicho subsector en la actual vigencia respecto del 2020, del cual no se recibió justificación alguna. En cuanto a los documentos anexos, para el presente proyecto de acuerdo solo se anexa el certificado de impacto fiscal. Sin embargo, en este no se evidencia la forma cómo será la compensación de este nuevo menor recaudo, ni se señalan las fuentes o recursos de financiación, ni los efectos en el marco fiscal de mediano plazo 2021-2031. Asimismo, se advierte que se requieren los siguientes documentos de análisis económico histórico del subsector bomberos del municipio de San Pedro de los Milagros, tales como estados financieros 2020-2019, informes de nómina 2020-2019, pero no fueron subsanados, solo fueron algunos de ellos parcialmente. Competencia del Consejo. La competencia del Consejo para conocer y decidir sobre el presente proyecto de acuerdo está establecida en los artículos 287 numeral tercero, artículo 313 numeral cuarto, artículo 338 de la Constitución Política, todos, Ley 136 de 1994 y Ley 1551 del 2012. Dicho texto señala la competencia del Consejo para exonerar de dichos pagos al subsector de gobierno municipal, bomberos voluntarios. Objeto del proyecto. A través del proyecto sometido a consideración de la honorable corporación, como bien lo indica su título y exposición de motivos, se evidencia la finalidad correspondiente con la exoneración de tasas a un subsector de gobierno municipal. Análisis de la legalidad del proyecto de acuerdo, conforme con las normas que preceden este apartado y señaladas textualmente en el documento de exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, forma parte integral del presente proyecto de acuerdo y las normas citadas en el apartado de competencia del Consejo. Se considera que el proyecto de acuerdo número 25 del 2021 es legal, de forma que permite al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Análisis del cuerpo del proyecto de acuerdo. En cuanto al título, se sugiere dejarlo igual. Revisión del preámbulo, dejarlo igual. En cuanto a los considerandos, no presenta parte considerativa. En cuanto a la revisión del articulado del proyecto, en cuanto a los artículos que lo conforman, de acuerdo se sugiere no modificar ninguno de ellos y concluye el concejal ponente lo siguiente. Durante la primera sesión del primer debate se vota negativa la proposición de suficiente ilustración, por lo que se aprueba en comisión habilitar una nueva sesión de estudio. Para estos efectos se invitó el día 25 de febrero a la profesional María Fernanda Álvarez, secretaria de Hacienda. Allí se concluyó por parte de la secretaria que no se cuenta con los recursos financieros para compensar dicha exención. Por lo tanto, desde la ponencia se sugiere votar negativo este proyecto en primer debate, toda vez que no se contó con los elementos de argumentación técnica tales como sustentación del mayor incremento de las apropiaciones del subsector bomberos, impacto en el marco fiscal de mediano plazo, ni los debidos análisis de información económica histórica del operador del servicio, toda vez que los recursos que se pretenden exonerar impactarán de forma negativa el recaudo tributario del municipio. Para ello finaliza el concejal ponente Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Termino acá la lectura del informe de ponencia.
Muchas gracias, señora secretaria. Señora presidenta, doy por terminada mi intervención. Muy gentil. Gracias, señor concejal Wilson. Ahora pasamos a dar el debate pues, de este proyecto de acuerdo número 25. Si algún concejal en este momento desea intervenir, lo puede hacer. Tiene la palabra el concejal Carlos Mario. Gracias, presidenta de la comisión. Muy buenas tardes para todos. Bueno, viendo la exposición la exposición de la ponencia de Wilson, yo la veo con muy buenos ojos. ¿Qué pasa? La administración ha estado muy abierta para los contratos con bomberos. El año pasado tenían un contrato de 170 millones, este año fue de 225, un incremento del 12.5. 200, pero con el otro sí que le hicieron. Bueno, entonces la administración ha estado más abierta. Carolina nos decía que para su funcionamiento se necesitan alrededor de 260 millones de pesos. Es de hablar con la administración, a ver, pues para que lleguen a una concertación. Yo creo que de parte de la administración hay buena voluntad. Se dice que de pronto necesitan un automóvil, pues un automóvil, pues una motocicleta para reacción rápida. Yo creo que de pronto le pueden pasar a la administración la propuesta, que de pronto llegan a alguna, pues no sé, alguna con la administración algún acuerdo. Yo me pongo a ver que, por ejemplo, lo que Carolina decía ahora, que por decir algo, por cada 1000 habitantes un bombero, eso no se cumple a nivel nacional ni mundial. Yo me ponía, por ejemplo, con la medicina, que es algo de pronto más primordial, y se habla de por cada 1000 habitantes 1.5 médicos. Eso tampoco se ve, yo creo que ni en ninguna parte del mundo. De pronto en Cuba, de pronto están más cercanos. Con respecto al proyecto de acuerdo, lo veo con muy buenos ojos. El municipio también está haciendo un aporte grande, pagando la deuda de la construcción del centro allá, con el mantenimiento de la maquinaria, la depreciación de esto, porque también hay que contarlo, la parte locativa, que también es donde estuvieran en otra parte, tendrían que pagar un arrendo. Igual también el municipio está aportando esto. Entonces yo me acojo a la propuesta del ponente. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Eduardo. Muchas gracias, presidenta. Un saludo para todos los presentes, para la comandante Carolina y para nuestra comunidad sanpedreña. Bueno, cuando se presentó este proyecto de acuerdo, fue acogido con una perspectiva bastante positiva, porque la exposición que nos hace la comandante en el tema del déficit que tiene el cuerpo de bomberos en temas de recursos es real, y como lo manifestaba mi compañero Carlos Mario, es un asunto que no solo atañe a este municipio, sino que es un problema de nivel nacional. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para mejorar la institucionalidad de nuestro municipio, y de eso no hay duda. Necesitamos más policías, necesitamos más médicos, necesitamos más bomberos, por supuesto que sí. Y no solo eso, que cada uno en su institución tenga las herramientas suficientes para brindarle un buen servicio a nuestra comunidad. Sin embargo, voy en sintonía de la ponencia del concejal Wilson, en el entendido de que, si bien es cierto, se requieren los recursos, la forma de otorgárselos al cuerpo de bomberos no es a través de la exención de impuestos, debido a que esto, como lo veíamos en los estudios anteriores, pues tiene que salir de algún lado. Si se dejan de pagar ciertos recursos, ciertas áreas, ciertos sectores de nuestra población sanpedreña se van a ver afectados. Hacíamos el análisis de que efectivamente los adultos mayores tienen un recurso que sale del pago de estas estampillas y de los impuestos que paga el cuerpo de bomberos, pero no es el único. El área de deportes, el área de la educación también se van a ver afectados por la eventual exención de impuestos que se pueda generar al cuerpo de bomberos. Otra situación, y es que el antecedente sí se genera.
Si se exentuara de impuestos del pago de estos rubros al cuerpo de bomberos, varias ESAL, entidades sin ánimo de lucro que puedan existir en el municipio, pueden solicitar el derecho a la igualdad porque están en igualdad de condiciones para que se les retire también el pago de estos cánones. Por supuesto, el Cuerpo de Bomberos tiene una normatividad específica que habilita al señor alcalde para que presente este proyecto de acuerdo, pero eso no exceptúa que la posibilidad de que el alcalde también pueda presentar el mismo proyecto para las demás ESAL. No existe prohibición legal para ello. Entonces, en ese entendido, yo creo que lo pertinente es que miremos en compañía de la comandante Carolina y como les ponía mi compañero Wilson, busquemos las opciones, los caminos para que el cuerpo de bomberos pueda tener una mayor financiación, para que puedan entrar mayores recursos, para que el personal pueda ser mejor capacitado y puedan ser más los profesionales que estén atendiendo las emergencias dentro de nuestro municipio. Sin embargo, también concuerdo en que es inadecuado que lo hagamos a través de este mecanismo, por lo tanto yo también me sumo entonces a la ponencia realizada por el concejal Wilson. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor concejal. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Bueno, hay 5 votos a favor de la propuesta del concejal ponente Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Bueno, surtida esta votación, por favor, continuamos con el orden del día. Sí, señora presidenta, entonces entendería que se niega este proyecto de acuerdo en primer debate, ya se continúa con el punto de proposiciones y asuntos varios. Bueno, la única proposición fue la que yo hice en mi intervención, espero que ustedes la acepten pues como comisión. La idea es que hagamos una visita de auditoría a la unidad de gestión del riesgo para que encontremos pues esas falencias, ¿cierto?, que se pueden remediar y así pues empezar a hacer la gestión propuesta en todas las intervenciones de esta comisión. Presidenta, buenas tardes. Tan amable entonces para que esa visita la coordine, sería bueno que la coordine la presidenta y que invitemos a Obras Públicas y a la profesional que tiene el municipio contratada para gestión del riesgo, para que sea más operativa la visita y no simplemente nosotros vayamos a verificar unas condiciones. De acuerdo, una vez programada haremos la invitación pues a estos funcionarios públicos. Bueno, agotado el orden del día, les agradecemos a la comunidad habernos escuchado y participado también de este primer debate. Infortunadamente este proyecto de acuerdo no fue aprobado, pero esperamos hacer la gestión suficiente para que el Cuerpo de Bomberos y otras entidades tengan los recursos suficientes y necesarios para desarrollar pues sus importantes labores en el municipio. Muchas gracias.